Muy buenos días, muchachos. Espero que estén muy bien. Hoy vamos a desarrollar en el siguiente video la guía de trabajo autónomo número 8, nivel 11º año, CTP San Mateo. Vamos a iniciar entonces. Recordemos que la guía consta de 3 partes. La guía consta de 3 partes. Vamos a compartirla acá. La primera parte, ¿verdad? Se preparan para hacer la guía. La segunda parte es donde vienen los ejemplos y los problemas y las situaciones problemas que ustedes deben desarrollar. Y la tercera parte consta de que ustedes refuercen lo que se aprendió. Entonces vamos a iniciar con la situación problema. Una bola lanzada hacia arriba con una velocidad inicial de v sub 0 metros por segundo. Pasados t segundos, la altura de la bola se representa algebraicamente con la siguiente ecuación. Dice que tiene una gravedad de 9,8 metros por segundo al cuadrado, una aceleración de la gravedad. ¿Cuál es la altura máxima que alcanza la bola en términos de la velocidad inicial? Bueno, este problema lo que busca es que vean las necesidades, lo que tiene la matemática, en este caso en la física, ¿verdad? Hay una trayectoria, ¿verdad? En un tiempo específico va esta bola. Igual puede ser un proyectil que se lance, ¿verdad? Todo eso son cálculos que se hacen de fuerza, de velocidad, de distancia, etc. Entonces vean que es importante conocer y aplicar funciones matemáticas. En este caso, el tema es función cuadrática. Yo les recomiendo que los que tengan acceso, cuando terminen de revisar el tema, estudien esto aquí de función cuadrática. Es como una retroalimentación de lo que vamos a ir viendo. En las guías anteriores estudiamos la función lineal y su representación gráfica. Recuerden, ¿verdad? Que en una función lineal teníamos la pendiente, teníamos la intersección, que es la intersección con el eje Y, cómo la teníamos que representar, y es igual a mx más b. Ahora vamos a estudiar lo que es la función cuadrática y es de mucha utilidad en aplicaciones de la vida cotidiana, en el ámbito de los negocios y la industria. Entonces, vamos a estudiar las funciones más importantes, las características más importantes de este tipo de función para lograr analizarlo. ¿Qué es la función cuadrática? Bueno, aquí en el ejemplo de la bola, ¿verdad? La función cuadrática es la que va a tener esta forma, ¿verdad? También se le llama parábola, parábola. Entonces vamos a tener esa forma. ¿Por qué se llama función cuadrática? Veamos el criterio. El criterio es f de x es igual a ax al cuadrado más bx más c con a, b, c que pertenecen a números reales. A no puede ser cero, diferente de cero. ¿Qué pasa si a vale cero? De ahí ya no voy a tener el término cuadrático. Observemos una cosa. Si yo elimino esto, vean que aquí tengo la función lineal. Entonces ahora vamos avanzando. Ahora vamos avanzando porque vamos a agregar un término más, que sería el término cuadrático. Por eso se llama función cuadrática. Función cuadrática. Porque ahora voy a tener un x al cuadrado. Entonces, es importante que identifiquemos, esto es básico, que identifiquemos quién es A, quién es B, quién es C. Entonces, así como para entenderlo un poquito mejor, observemos que A es el que acompaña el término cuadrático o multiplica o divide a x al cuadrado. ¿Quién es B? B es el que acompaña el término lineal, o sea, a la x de grado 1, a la x. ¿Y quién es C? El número
o coeficiente constante que no va a tener ninguna X. O sea, que está sumando y restando ahí, C. Entonces, recordemos siempre el orden. AX al cuadrado más BX más C. Eso es importantísimo que ustedes sepan identificar, ¿verdad? Ese es el primer paso. Características. Cuando usted tenga una función cuadrática, A, que está a la par del término cuadrático, me va a dar información importante. ¿Qué información me va a dar el valor de A? A mayor que 0. Recuerden que algo mayor que 0 es positivo. Para no ponerlo, ¿verdad? A mayor que 0 es positivo. A menor que 0 es negativo. Cuando A es positiva, esta función va a ser cóncava hacia arriba. Cóncava hacia arriba. Nos vamos a imaginar una carita feliz, ¿verdad? Porque es positiva. Cóncava hacia arriba. ¿Quién es positiva? El coeficiente A. ¿Qué pasa si A fuera negativa? Entonces vamos a tener que esa función va a ser cóncava hacia abajo. Carita triste. Entonces cuando hablamos de concavidad tenemos dos opciones. O cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, ¿verdad? Nunca vamos a tener esto porque ya no sería función, ¿verdad? Entonces recuerden que la parábola sería cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Esa es la primera característica, su concavidad. Entonces, cuando hablamos de concavidad, usted va a buscar el valor de A y así usted va a hacer el estudio. Si es positiva, cóncava hacia arriba. Si es negativa, cóncava hacia abajo. Vamos con la siguiente característica. Intersección con el eje X. Así como lo hicimos en función lineal, es verificar dónde esa función intersecta, corta en el eje X. Veamos aquí este ejemplo gráfico. Tenemos una función que es cóncava hacia arriba. No sé cuánto vale A, pero yo sé que A es mayor que 0. ¿Por qué? Porque es cóncava hacia arriba, ¿verdad? Intersección el eje X. Me fijo en el eje X y vean que aquí está. En este punto y en este otro punto son los cortes en el eje X. Entonces, recuerden que estamos trabajando puntos pares ordenados. Entonces, yo voy a ponerlos de la siguiente manera. X1,0, si tuviera dos cortes, ¿verdad? X2,0. Ok, ¿cómo hago eso? Para hallar las soluciones, aquí están, ¿verdad? Las dos posibilidades de calculadora. Voy a utilizar modo 5.3 y en las ClassWiz menú A22. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Ok, aquí vamos a compartir la calculadora. Aquí la tenemos. Tenemos modo 5.3. Entonces venimos modo 5.3. Vean que la calculadora me pregunta quién es ABC. Entonces, de acuerdo a la función, nosotros vamos a poner, por ejemplo, que A es 2. Aquí no puse un ejemplo, pero yo lo que quiero es que vean el uso de la calculadora. 4 es B, menos 4, pongamos. Menos 4 es B y C vale 1. Ok, ponemos el valor de ABC y le damos igual. Entonces vean que aquí me da este valor de X sub 1. X1 es 2 más raíz de 2 entre 2, que es 1,71 aproximadamente. Y la otra X sería 2 menos raíz de 2 entre 2. Entonces, bueno, ya hicimos los valores. Vamos a poner otra. Si A vale 1, B vale 2, C vale 1 también. Entonces vean que X me da menos 1. En este caso solo me está tirando un valor. Quiere decir que solo voy a poner, voy a volver a la guía. Okay. Aquí ya volví. Me dio el valor de 1, si no me equivoco. Menos 1, creo. Ok, entonces, ¿cómo ponemos el resultado? X1 es 1 y siempre le vamos a agregar el 0. Qué sé yo, si le hubiera dado X1, 1 y X2, 2, entonces ponemos 2,2.
2,0. Entonces, más que todo aquí era explicando estos métodos de uso de calculadora. Más adelante ya vamos a utilizar bien quién es ABC. Segunda característica, entonces, intersección en el eje X. Aquí voy a poder utilizar la calculadora, ¿verdad? Como 5,3 o menú A22. Y pongo la respuesta siempre con coma 0, porque recuerden que es el par ordenado de las intersecciones en el eje X. Tercera característica, intersección en el eje Y. Siempre va a ser el par ordenado 0,C. 0,C. Por ejemplo, en la anterior yo les dije que C valía 1. Entonces, como C vale 1, voy a poner 0,1. O que C valga 7. Entonces le ponemos 0,7. 0,7. Vamos a calcular el discriminante. ¿Qué es el discriminante? Se representa con un triángulo, se llama delta, ¿verdad? Es la representación del discriminante, que es una relación, ¿verdad?, entre los coeficientes de la función cuadrática. Tenemos que estudiar, recuerden que en matemáticas es importante estudiar teoría. Todo esto que estamos viendo es teoría. Entonces usted tiene que sentarse un ratito, yo siempre les he dicho, a estudiar lo que es la teoría, Entonces, discriminante, usted se va a sentar y es b al cuadrado menos 4a por c. B al cuadrado menos 4 por a por c. B al cuadrado menos 4 por a por c. Entonces usted se lo va a ir aprendiendo. B al cuadrado, el discriminante. B al cuadrado menos 4 por a por c. Aquí en esta función es un poquito largo, pero es teoría. Teoría que hay que ir estudiando. Ok. ¿Qué me dice ese discriminante? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Vamos a ver, el discriminante lo que me dice es lo siguiente. ¿Cuántas intersecciones hay en el eje X? Entonces, usted calcula este valor del discriminante. Si le dio positivo, qué sé yo, el discriminante le dio 105, un número positivo, quiere decir que la función va a intersecar al eje X en 2 puntos. En 2 puntos. Si le dio el discriminante un valor igual a 0, lo que pasa en la función es que va a intersecar al eje X en un punto. Y si ese discriminante, me dio negativo, eso quiere decir que no va a intersecar al eje X. ¿Cómo podría ser? Veamos un ejemplo. El discriminante me dio positivo. Quiere decir que la función interseca el eje, pues aquí está haciendo la función, el eje X, ¿verdad? El eje X estamos hablando. Pues vean que aquí hay un punto y aquí hay otro punto. Entonces, en 2 puntos. Eso quiere decir que el discriminante fue positivo. ¿Qué pasa si el discriminante dio 0? Pongo aquí, quiere decir que solo va a haber un punto. Entonces, podemos hacer este ejemplo. Aquí está la función cuadrática, ¿verdad? Entonces, ven, solo corta el eje en un punto. ¿Y qué pasa si el discriminante me dio negativo? Quiere decir que no pasa por el eje X. Entonces podría ser algo así, ¿verdad? Puedo hacerlo aquí cóncavo hacia abajo. Entonces observemos que en el eje X no interseca. No interseca. Entonces estos son los 3 posibles situaciones del discriminante. Corta 2 puntos si el discriminante es positivo. Corta un punto si el discriminante es igual a 0 y no corta ningún punto en el eje X, o sea, no interseca el eje X si el discriminante es negativo. Eso sería la teoría del discriminante. Continuamos con el análisis de la función cuadrática. Tenemos lo que es el eje de simetría. El eje de simetría lo voy a sacar con la fórmula X es igual a menos B entre 2 por A. Recordemos que este menos y el menos de cualquier fórmula, lo que me indica es realice un cambio de signo. Realice un cambio de signo. Entonces, ¿qué es el eje de simetría? Entonces, lo puse por aquí arribita, ¿verdad? El eje de simetría, recuerden el concepto de simetría, de simétrico, que es una recta que en este caso
lo que hace que la parte de la izquierda sea igual a la parte de la derecha. Entonces vean aquí el eje de simetría. Aquí está el eje de simetría. Vean que la parte izquierda, si yo doblo sobre ese eje, va a quedar exactamente igual. Entonces, esto es lo que estoy calculando aquí. El eje de simetría siempre se representa en el eje X, ¿verdad? Es este punto aquí donde yo voy a poner el eje de simetría. ¿Cómo lo saco? Con B con A, menos B entre 2 por A, con ABC de la función cuadrática. Entonces ahí es un cálculo más. Voy con otro elemento muy importante, el vértice. ¿Qué es el vértice en una función cuadrática? Si la función es cóncava hacia abajo, yo voy a tener un punto máximo. Quiere decir que ese vértice es donde cambia de concavidad. Por ejemplo, si observamos aquí, la función aquí va creciendo, va creciendo, va creciendo, llegó al vértice y la función empieza a decrecer. Entonces ahí hablamos que el vértice es un punto máximo. Este tipo de funciones se aplica mucho, ¿verdad? Lo que es el comercio, la función de ingreso, cómo está funcionando, ¿verdad? Las ganancias. Entonces se analizan con este tipo de función. Veamos el otro caso, cuando yo tengo el vértice, pero es un valor negativo, perdón, negativo no. El vértice, la función es cóncava hacia arriba, ¿verdad? Cuando la función es cóncava hacia arriba, el vértice va a ser un punto mínimo, Igual, ¿verdad? Aquí viene la función, va decreciendo, llegó al vértice y empezó a crecer. ¿Cómo determino este famoso vértice? En las calculadoras Classwitz, que son la de tapa blanca, ese determina el vértice. Pero aquí en esta guía, ustedes tienen que resolver el vértice, ¿verdad? Entonces, el vértice se calcula con la siguiente forma. Vean que es otra fórmula más. Este tema de función cuadrática nos dan las herramientas para realizar el análisis, pero usted tiene que saber aplicar, ¿verdad? Con los coeficientes ABC. Entonces, ¿cómo calculo yo el vértice? El vértice es un par ordenado, es un punto. Por lo tanto, el vértice va a tener su parte X. Todo esto va a ser la parte X. Y este de acá va a ser la parte Y. Entonces, recuerden que todo par ordenado se forma como X y Y. Entonces, la parte X del vértice, la parte X del vértice, perdón, si nos fijamos, vean que es exactamente igual que el eje de simetría. Entonces, la parte X es el eje de simetría. No es que hay que aprenderse otra forma, sino que ahí está, menos B entre 2 por A. Y la parte Y del vértice, ahí sí ocupamos el discriminante, ¿verdad? Menos discriminante entre 4A. Entonces, la parte X del vértice, menos B entre 2 por A. La parte Y del vértice, menos discriminante entre 4A. Seguimos con el análisis, la monotonía y ámbito. De acuerdo si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, yo voy a determinar si esa función es creciente, decreciente y cuál es su ámbito. Creciente, decreciente y cuál es su ámbito. Aquí yo voy a cerrar este punto, ¿verdad? En el ámbito. Esto lo vamos a dejar para el ejemplo. Entonces vean que todo es con fórmulas. Yo le puedo decir, y nada más aplique la fórmula, ¿verdad? Pero más adelante voy a explicarles un poquito mejor en cuanto a que para creciente y decreciente vamos a utilizar la parte X del vértice. Y para el ámbito voy a utilizar la parte Y del vértice. En realidad ya ustedes el vértice lo tienen que tener. Vamos a ver esto del crecimiento, la monotonía, lo que expliqué anteriormente. Si aquí yo tengo el vértice, por eso ahí se utiliza el vértice, ¿verdad? Aquí viene la función decreciente y empieza a crecer. Aquí viene la función creciente y empieza a decrecer. Entonces, por ejemplo, veamos el ámbito cuando es cóncava hacia arriba, que es este caso. Tengo aquí de la parte Y hacia más infinito. Y aquí más bien vea que se me está yendo en el eje Y. Recuerden que el ámbito es en el eje Y.
sería hacia menos infinito. Bueno, y ahí con las fórmulas. Ahora sí, vamos a desarrollar el ejemplo 1. El ejemplo 1. Análisis de una función cuadrática algebraicamente. Realiza el estudio completo de la función tal que f de x es igual a x a la 2 menos 6x más 5. Entonces, ¿qué es hacer el estudio completo? Todos los pasos anteriores, ahora lo voy a aplicar ya a una función concreta. Entonces, primero que todo, lo más importante, ¿verdad? Determinar quién es A, quién es B y quién es C. Entonces, recuerden que A era el que acompaña el término cuadrático. Ay, pero ahí no hay nada. O sea, vean que recuerden que ahí está el 1 imaginario. Por lo tanto, A es 1. B, el que acompaña el término lineal menos 6x. Y recuerden que el signo del número está adelante, entonces tienen que escribirlo bien. Menos 6. Y C vale 5. Entonces, paso 1, determine ABC. Voy con el siguiente paso, determino el discriminante. Siempre yo le voy a agregar aquí el paréntesis como recomendación, ¿verdad? Entonces, B al cuadrado menos 4A por C. ¿Quién es B? Menos 6 al cuadrado menos 4 por A. A vale 1 y C vale 5. Entonces, vean qué decir sustituyendo. Y eso me da 16. ¿Qué pasaba cuando el discriminante era positivo? Acuérdense, la teoría del discriminante, cuando era positivo, la función interseca el eje X en 2 puntos. ¿En cuáles? Todavía no sé. Lo único que sé es que va a intersecar en 2 puntos. Ok. Revisamos la concavidad. Recordemos, la concavidad yo me iba a fijar en el coeficiente A. A es igual a 1. Entonces vean que A vale 1. ¿Es positivo o es negativo? Yo sé que es un número positivo. Por lo tanto, es cóncava hacia arriba, ¿verdad? Esa función. Entonces yo ya voy armando. Bueno, sé que pasa en el eje X por 2 puntos. También sé que es cóncava hacia arriba. Entonces la parábola es cóncava hacia arriba. El vértice. Vamos a determinar el vértice. Ok. El vértice dice menos B. Recuerden que este menos es un cambio de signo o usted puede utilizar el menos menos como está en el ejemplo. B vale menos 6. Como dice menos B, le cambio el signo, entonces al final me va a quedar 6. Pero usted lo puede hacer el menos de la fórmula y el menos del B, menos y menos, ¿verdad? Y lo ponemos. Aquí está. 2 por A vale 1. 2 por 1. Menos discriminante. El discriminante me había dado 16, entonces pongo menos 16 entre 4. El 4 siempre va a ir ahí por A, que en este caso A vale 1. Lo pongo en la calculadora. Estos son términos independientes. Recuerde que esta es la X y esta es la Y. Entonces, del lado de la X me da 6 entre 2, 3. Y del lado de la Y me da menos 16 entre 4, me da menos 4. Por lo tanto, aquí yo ya tengo el vértice de la función. Es un punto, es el par ordenado 3, menos 4. Intersecciones. Recuerden que las intersecciones las hacíamos con la calculadora. Con la calculadora. Entonces, recordemos quién es A. Aquí está, ¿verdad? 1 menos 6, 5. 1 menos 6, 5. Entonces, voy a pasar a la calculadora. Aquí está. Vamos a compartir. Entonces, en esta era modo 5, 3, ABC. A era 1. Escribimos el 1 con el igual. Van pasando. B es menos 6. Y C es 5. 5. Entonces vean, X1 me da 5. Entonces ya una X me dio 5 y la otra me dio 1. 5 y 1. Entonces se va a acordar 5 y 1.
Vean que aquí ya esta calculadora me tira el vértice, que es 3, y menos 4, que ya lo había hecho anteriormente. Estas y las Classwitz. Voy a dejar de compartir. Entonces recuerden, vean que me dio 5 y 1, ¿se acuerdan? Pero usted tiene que poner la respuesta. ¿Cuáles son los pares ordenados donde se interseca el eje X? El 5,0 y el 1,0, ¿verdad? No es que vamos a poner el 5,1 ahí, 5,1. No, ¿verdad? No. Se pone, este es un término independiente, es un punto donde pasa el eje X, entonces sería la función en el eje X, 5,0 y 1,0. Voy con la intersección en el eje Y. Recuerden que era con la fórmula 0,c. ¿Quién es C? Y se me ha olvidado. ABC es lo que usted tiene que tener primordial bien identificado. C vale 5. Entonces me devuelvo a 0,5. Ya. Tengo los cortes en el eje X, el corte en el eje Y. Sé que es cóncavo hacia arriba. Sé que va a pasar por 2 puntos en el eje X. Esa es la información que yo voy recopilando. El eje de simetría. El eje de simetría es menos b entre 2 por a. Pero recuerden que el eje de simetría es la parte X del vértice. En este ejemplo, ¿verdad? Yo lo tomé de un libro de Fénix. Lo resolvieron arriba, ¿verdad? Pero no hace falta que usted lo vuelva a hacer. Entonces recuerde que el eje de simetría es la parte X del vértice. Y me había dado 3. Igual si lo quiere volver a hacer, ¿verdad? Ven aquí, me dio 3. Voy con el ámbito. Voy con el ámbito. Recuerde que el ámbito, aquí está. En este caso la función es cóncava hacia arriba. Entonces cuando es cóncava hacia arriba, para el ámbito, se sabe que se va a ir hacia el infinito positivo en el eje X. Entonces el ámbito sería de la parte Y, porque el ámbito vamos a utilizar la parte Y del vértice, que en este caso, la parte del vértice es 3, menos 4. La parte Y es menos 4. Menos 4 a más infinito. Más infinito. Menos 4 más infinito. Igual según la fórmula, ¿verdad? Aquí está, pero de una forma más rápida. ¿Dónde es creciente? Igual usted puede analizar aquí la misma función. Usted aquí la analiza izquierda a derecha. Aquí la función empieza a decaer. Va bajando y aquí empieza a subir. Entonces, ¿dónde es decreciente? De menos infinito. ¿Dónde es creciente? A más infinito. Entonces, decreciente, aquí está con menos infinito. Y creciente con más infinito. Para creciente y decreciente voy a usar la parte X. La parte X del vértice era 3, ¿verdad? Entonces lo que hacemos aquí es agregar el 3. ¿Dónde es creciente? De 3 a más infinito. En esta parte. Aquí. De 3 a más infinito. Que yo me voy a fijar en el eje X. ¿Dónde es decreciente? De menos infinito hasta el 3. Igual, si quiere lo puede hacer analizando así o simplemente usted dice, ah, no, voy a buscar las fórmulas. Pero ya usted tiene todo esto, ¿verdad? Está la parte X del vértice, está la parte Y del vértice, etc. Análisis de una función cuadrática gráficamente. Realice el estudio completo de la función. También podemos analizar gráficamente una función cuadrática. Entonces tenemos el ejemplo, f de x es igual a x al cuadrado menos 6x más 5. Es la función anterior, ¿verdad? Ya graficada. Pero si yo tengo esto así, yo puedo analizar. ¿Dónde va a ser el corte? Aquí, en el punto, en el eje X, 5,0. Corte en el eje X, el otro, 1,0. Entonces usted va representando los puntos. 5,0, 1,0, el corte en Y, 0,5. Aquí está.
Entonces ya con solo esos cortes usted sabe que es cóncavo hacia arriba. Además, el eje de simetría es 3, entonces usted pasa esa recta para que haga bien simétrica la función. ¿Y quién es el vértice? 3, menos 4. 3, menos 4. Ok, vamos a realizar aquí el ejemplo número 2 para terminar lo que es esta guía. De nuevo vamos a hacer el mismo análisis. Yo sé que esto es un poquito largo, pero ahí poco a poco usted se va guiando con las fórmulas, ¿verdad? Y va analizando. ¿Quién es A? A es menos 1, B es 6 y C es menos 5. Paso 1 y paso primordial, ¿verdad? Cuidado aquí usted no le pone el menos al 5, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con eso. Discriminante. Sacamos el discriminante, recuerden que es b al cuadrado, 6 al cuadrado, este 4 siempre va a estar ahí, por a que es menos 1 por c. Discriminante me da 16 también. ¿Qué pasaba cuando el discriminante es positivo? Interseca el eje X en 2 puntos. Concavidad. Mira, es negativa. Por lo tanto, carita triste, cóncava hacia abajo es esta función. Cóncava hacia abajo. La parábola es cóncava hacia abajo. Vértice, menos b entre 2 por a menos discriminante entre 4a. Hacemos la sustitución, ¿verdad? Menos b, b es 10, menos b es 6, 2 por a vale 1, el discriminante es menos 16, 4 por a. Hacemos esto en la calculadora independiente, ¿verdad? Menos 6 entre 2 da 3 y menos 16 entre menos 4 da 3 cuartos. Intersección en el eje X. Voy a hacerlo con calculadora. Ponemos menos 1, 6 y menos 5 y me van a dar estos dos valores. Pero recuerde que usted lo tiene que poner como... Mira, aquí me faltó eso. Sería el par ordenado 5,0 y el par ordenado 1,0. 1,0. Intersección con el eje Y, 0,C. C, me devuelvo, C es menos 5, entonces 0, menos 5. Ya está. Eje de simetría. Recordemos que el eje de simetría es menos B entre 2 por A, pero es la parte X del vértice. La parte X es 3. Entonces el eje de simetría es 3. Eje de simetría es 3. Ámbito. Es cóncava hacia abajo, ¿verdad? Entonces el ámbito, recuerde que el ámbito vamos a fijarnos en el eje Y. En el eje Y, esta función va hacia el menos infinito. Entonces usted sabe que el ámbito va a ser de menos infinito hasta la parte Y. Recuerde que el ámbito es Y, me fijo cuál era el vértice es 3, 4. Voy a poner aquí el vértice, 3,4. Este es el vértice. Entonces, la parte Y la utilizo para el ámbito, ¿verdad? Entonces sería hasta 4 cerrado. Aquí está. O busco las fórmulas. Y para creciente y decreciente voy a utilizar la parte X. La parte X. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer yo de una forma más fácil? Y recuerde, ya usted sabe que es con la parte X. Aquí, ¿qué está pasando con la función? Mira, va creciendo, creciendo, creciendo. Llegué aquí, entonces aquí va creciendo. Llegué aquí, empecé a decrecer. Entonces, como creciente y decreciente, monotonías en el eje X, entonces aquí a la izquierda, recordemos según los ejes cartesianos, a la izquierda menos infinito, a la derecha en el eje X más infinito. En el eje Y, recuerden, para arriba es más infinito, para abajo menos infinito. Por eso aquí yo puse menos infinito, porque la función va hacia abajo. Entonces, ya con solo esto yo puedo hacerlo, ¿verdad? Sin necesidad de ver la tabla, pero no importa. ¿Dónde crece?
Ah, mira, crece de menos infinito hasta la parte X. Y la parte X era 3. Disculpen ahí esa coma. Y aquí siempre hay la llave abierta en crecimiento. ¿Y dónde decrece? De ahí el intervalo contrario. ¿Cuál sería el intervalo contrario? Veámoslo así. De 3 a más infinito. De 3 a más infinito. De 3 a más infinito. Ok. Aquí voy a terminar esta primera parte del video porque aquí yo puse ejemplos. Entonces vamos a analizar en el próximo video los ejemplos de la parte 3. Eso sería, muchachos. Entonces, ya casi les hago el otro video. Saludos.